A continuación vamos a analizar las novedades incorporadas en la versión Java 15, lanzada en septiembre de 2020. Desde hace tiempo, Oracle decidió lanzar una nueva versión Java cada 6 meses. Eso hace que las últimas de estas versiones ya traigan pocas novedades respecto a las anteriores. Y es el caso de Java 15, que no trae demasiadas novedades, pero vamos a analizar las más interesantes. Quizá la más importante de todas ellas, sin duda alguna, es la Seal Class, o clases selladas. ¿Qué son las Seal Class? Pues son clases que pueden ser heredadas solamente por ciertas clases. Hasta ahora, cuando nosotros creábamos una clase en Java y queríamos impedir la herencia a otras clases, utilizamos la palabra final a la hora de definir la clase. ¿Qué ocurre? Que ninguna otra clase puede heredar dicha clase. Pero en algunos contextos nos puede interesar que nuestra clase sea heredada solo por un número determinado y limitado de clases. Ese es el objetivo de la Seal Class. Para ello, deberíamos definir nuestra clase con la palabra reservada seal. Y a continuación, después del nombre de la clase, mediante la otra palabra reservada permits, indicamos la lista de clases que pueden heredar nuestra clase. En este caso, la clase X puede ser heredada por clase 1 y clase 2. ¿Eso qué significa? Que a la hora de crear esas clases, clase 1 o clase 2, podrían, utilizando extends, la palabra clásica ya de Java para heredar una clase, heredar a la clase X. En cambio, si intentásemos heredar esa clase por otra clase que no está dentro de la lista de permits, se nos produciría un error de compilación. Es importante que estas subclases que van a heredar esta clase seal deben ser declaradas con una de estas tres palabras reservadas también: non-seal, seal o final. Ahora lo comentaremos en la siguiente presentación. Indicar también que esta característica nueva está en modo preview. ¿Esto qué significa? Pues que no es una característica definitiva. En posteriores versiones de Java, en Java 16, por ejemplo, podrían decidir modificar esta característica, incorporar alguna novedad o incluso eliminarla o dejarla definitiva. Pero ahora de momento en la versión 15 está como en modo preview, que le llaman, que es simplemente a modo de prueba. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta sobre la Seal Class? Bueno, lo primero y muy importante, las clases implicadas, es decir, la clase que vamos a permitir que se herede solo por ciertas clases y las que la van a heredar, deben formar parte del mismo módulo. En caso de tratarse de una aplicación no modular, que como sabemos eso se conoce como módulo anónimo, entonces todas las clases deben estar en el mismo paquete. Cada clase permitida debe extender directamente la Seal Class, es decir, no puede ser que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, clase 1 herede, por ejemplo, clase 2, que a su vez herede clase X. No, clase 1 o clase 2 tienen que heredar directamente, no a través de otra clase, sino directamente la clase seal a la que se le ha permitido dicha herencia. Por otro lado, como hemos dicho antes, las subclases deben estar definidas obligatoriamente con algunos de esos modificadores: non-seal, seal o final. Es decir, si nuestra clase, que va a heredar una clase seal, ya no va a ser seal, debemos indicarla con non-seal, como en el caso de las anteriores. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una clase seal, que hemos llamado padre, que permite la herencia a hija 1. Si hija 1 ya no va a ser seal, entonces tendría que estar definida con non-seal. Si va a ser seal porque otras va a permitir la herencia solo a ciertas clases, entonces debería ser como la padre, definir la seal y con permits indicar a qué clases se le ha permitido, o final, para que no sea heredada por ninguna clase. Pero alguno de esos modificadores debe tener. Si una clase que ha sido permitida para heredar a una clase padre es definida como non-seal, como por ejemplo este caso que estamos viendo aquí, ¿qué significa? Que esta clase hija ya no es seal, ya puede ser heredada por cualquier otra. Entonces, por ejemplo, una clase que herede hija 1, por ejemplo, esta que hemos puesto aquí, nieta, tendría acceso directamente a los métodos de esa clase seal, a través de la herencia con la clase hija. Es decir, si aquí se ha definido un método m, a pesar de que nieta no está permitida para heredar padre, pero como está permitida la herencia por parte de hija y nieta es su clase de hija, sí que tendría acceso directamente a esos métodos. Es una llamada al método m que realmente está definido en padre. Es una cosa que hay que tenerlo siempre presente. Lo de la Seal Class también se puede trasladar a interfaces, es decir, también se pueden definir Seal Interface para que solamente puedan ser heredadas por otras interfaces o
implementadas por ciertas clases. Aquí, por ejemplo, tenemos esta interfaz que solo permite pues, ser heredada por otra interfaz y hija o ser implementada por una clase prueba, ¿vale? Bueno, pues esa es la principal novedad. Realmente ya las demás pues son un poquito, digamos, más secundarias, como por ejemplo por la incorporación de nuevos métodos para reflexión, pues que está también un poco relacionado con esta nueva característica y con la incorporada en Java 14 de los tipos record, y son pues métodos dentro de la clase class que permiten pues vía reflexión acceder, por ejemplo, pues a la lista de clases permitidas de una determinada clase, que permite, como acabamos de ver, la herencia a ciertas clases. Pues ¿a qué clases? Pues permit subclases nos daría la lista de esas clases. Y seal, si queremos saber si se trata de una seal class o no. Y record components, que es pues para obtener la lista de los componentes de un objeto, bueno, mejor dicho, de una clase tipo record, que es una de las características que se incorporaron en Java 14. También podemos saber si se trata de una clase de tipo record o no a través del método isRecord. También puedo comentar que respecto a las novedades anteriores que se introdujeron en modo preview, pues por ejemplo, los bloques de texto que fueron introducidos en Java 13, ahora ya en Java 15 pasan al modo definitivo, sin realizar ningún cambio en los mismos. En cambio, los records y los patrones en instance of que se incorporaron en Java 14 se siguen manteniendo ahora en Java 15 en modo preview, lo que llaman la segunda preview, sin incorporar pues, ningún tipo de modificación, a la espera de que posiblemente en Java 16 pues, ya pasen a modo definitivo. Y bueno, pues otras características por comentar sobre esta nueva versión de Java 15 ya, pues digamos, bastante secundarias. Pues por ejemplo, la incorporación de unas llamadas clases ocultas, hidden class, que son clases que se han incorporado en Java 15 no para ser utilizadas por los programadores, sino pensadas para ser utilizadas por algún framework, ¿vale?, que pueda hacer uso de estas clases, pues creando otras clases a partir de estas, vía reflexión, y bueno, pues pensado para eso, para entornos de ejecución, ¿vale?, y facilitar la creación de esos entornos de ejecución basados en Java. Se ha reimplementado el API Datagram Socket y bueno, pues se ha incorporado también para temas de firma digital un algoritmo llamado el curva de Edwards para, como digo, pues realización de firma digital. Como vemos, son características, bueno, salvo la seal class, que es la más novedosa, pues poco relevantes quizás, y bueno, pues veremos a la espera de Java 16 si las seal class se siguen manteniendo o se le realiza algún tipo de modificación.